Déjenme comenzar diciendo que no creo en maldiciones y tampoco soy religioso. Mi nombre es Doug, y mi esposa y yo hemos estado teniendo problemas con nuestro hijo. Él tiene problemas para dormir, y toda esta situación surgió de la nada. Comenzó una noche, hace solo una semana más o menos, durante la primera lluvia. Vivimos en un pueblo costero del este bastante pequeño, Bridgham, así que cuando llueve pueden ponerse bastante mal las cosas. Estaba en casa viendo una repetición de Miami Vice mientras mi esposa preparaba la cena. Vivimos en la casa donde crecí, un lugar sencillo. Nuestra hija más chica estaba caminando en la andadera cuando la lluvia comenzó a golpear la ventana. Fue entonces cuando Charlotte y yo nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estaba Finn, nuestro hijo de 10 años. Lo buscamos por todas partes. Llamamos a los padres de sus amigos, hasta la escuela. Nadie sabía nada. Mi esposa comenzó a culparme por esto mientras yo me ponía el abrigo para salir. En aquel momento ya llevaba unas cuantas cervezas encima, y mientras abría la puerta ignorando los reproches de mi esposa, lo vi. Ahí estaba él. Estaba de pie en el primer escalón, empapado. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Simplemente lo miré y lo abracé. Lo llevé adentro y le puse una toalla, tratando de calentarlo. Mi esposa comenzó a prepararle un baño con los ojos llorosos. Le pregunté dónde había estado y por qué nadie sabía dónde había ido. Él solo me dijo: quería ir al bosque. Sinceramente no vi nada malo en ello. Yo solía ir al mismo bosque todo el tiempo cuando era niño con mi hermano y mis amigos. ¿El que está cerca del arroyo? Él asintió. ¿Viste algo? Mi hijo simplemente me miró con sus labios azules por el frío frunciéndose y movió la cabeza. Algo rojo. No sabía qué demonios significaba eso, así que lo ayudé a caminar hasta el baño donde estaba mi esposa para que cuidara de él. Regresé a la sala de estar, horrorizado por dejar que algo así le pasara a mi hijo. No sabía qué hacer, así que simplemente le agradecí a quien me estuviera escuchando que él estuviera bien. Mi esposa y yo sabíamos que nuestro hijo probablemente se resfriaría por lo ocurrido, así que nos mantuvimos atentos y apenas dormimos esa noche. Su tos nos mantuvo despiertos mientras nos turnábamos para estar al pendiente. Algunas veces su tos era seca, como un silbido que araña las paredes de su garganta mientras salía. Otras veces se escuchaba llena de mocos y baba. Seguido de eso, él se giraba y escupía el exceso de flemas en el bote de basura de su cuarto. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando cambié de turno con mi esposa, dejándola dormir una hora más o menos. Me quedé ahí después de prepararme un poco de café y escuché a Finn pasar por un infierno lleno de tos. En momentos como este, es bueno tener una esposa tan cariñosa como Charlotte. Al levantarme para ir a trabajar, sé que ella estará aquí con mis hijos. Estaba cabeceando ligeramente alrededor de las 5:30 antes de volver en mí. Algo andaba mal. No sabía por qué todavía, pero podía sentirlo. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba quedándome dormido porque la casa estaba en un completo silencio. Salté de mi lugar y corrí a la habitación de mi hijo. Golpeé la puerta contra la pared mientras iba hacia él temiendo lo peor. Me maldecía por no llevarlo a la sala de emergencias. Pero cuando llegué con él, me di cuenta de que su pecho subía y bajaba. Estaba bien. Estaba mejor que bien. Se veía durmiendo tan pacíficamente como siempre lo hacía, acostado de lado, con su mano izquierda debajo de la cabeza. Incluso mi acercamiento hacia su cama apenas lo había movido. Me rasqué la cabeza mirando alrededor. Cuando me asomé a su bote de basura, donde pensé que vería un montón de flema y mocos, no había nada en absoluto.
Pensando que estaba perdiendo la cabeza, negué con ella y simplemente salí de su habitación. Tan solo un día más tarde, Finn había vuelto a la normalidad y fue a la escuela. Unas noches después, algo sucedió. Me levanté de la cama alrededor de la 1 de la mañana. Ahora yo era el que tenía problemas para dormir. Entré en la cocina y abrí el congelador metiendo la mano en un compartimiento, abriendo la puerta lateral para que no crujiera demasiado fuerte y despertara a mi esposa. Di un largo sorbo a mi trago, seguido de un profundo suspiro. La cerveza fría me relajó. Di la media vuelta para alejarme del congelador y él estaba ahí. Me observaba, siendo medio tapado por el marco de la puerta. Me puse la botella detrás de mi espalda sin poder ocultar lo que seguramente ya había visto. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué estás bebiendo tan tarde, papá? Me encogí de hombros bajando el tono de mi voz para no despertar a mi esposa. Levanté un dedo hacia mi boca para pedirle que bajara la voz. Abrí la boca para intentar responderle, pero me interrumpió. ¿Bebes por culpa de Kevin? Mi respuesta se atascó en mi garganta antes de que pudiera decirle algo. Parpadeó 2 veces, luego se dio la vuelta y regresó a su habitación, dejándome sin habla. Solo pude apretar los dientes con la boca cerrada. Le di un último sorbo a mi cerveza y no pude evitar abrir otra. Apenas le había contado a Finn sobre Kevin. Ni siquiera me había adentrado al tema con Charlotte. Todo había quedado entre yo y mis padres. Kevin era mi hermano pequeño. No me gusta entrar en detalles, pero en las últimas noches necesité hablar de ello. Verán, Finn ha empeorado. No ha tenido tos por el momento, pero no ha estado bien. Simplemente no ha comido en absoluto. Esto era malo. Charlotte lo fue a ver una noche, asomando su cabeza por la puerta entreabierta. Finn estaba en la cama, pero sentado de forma recta. Estaba mirando la pared. Estaba en una especie de trance, con la boca abierta, respirando profunda y superficialmente. Ella corrió hacia él, frotándole la espalda, cosa que hizo que su respiración cambiara. Sin embargo, sus ojos se quedaron fijos en la pared. Cuando llegó a nuestra habitación y me lo contó, no sabía qué decirle. Lo atribuía a que podría haber sido por algún programa o película de terror que seguramente había visto mientras nosotros no lo estábamos vigilando. Le dije que iría a verlo mientras ella volvía a la cama. Salí de mi habitación, pero de camino a la suya tuve un presentimiento. Ya no permitiría que preguntara más sobre Kevin, al menos no todavía. Entré en la cocina, tomé mi botella de vodka que estaba sobre el congelador y fui hacia la cochera. Tomé unos pocos sorbos, pero me era difícil tragar. Me había acostumbrado más a la cerveza. Entré a mi casa después de tomar una buena parte de la botella. La guardé, saqué el cartón de jugo de naranja de la nevera y tomé unos sorbos. Fue entonces cuando escuché risitas provenientes de la habitación de Finn. Eran suaves y delicadas, y eso me estaba dando mucho miedo. Decidí intentar mirar en su habitación yo mismo. El lugar estaba oscuro, siendo iluminado solamente por la luz que entraba por su ventana. Pero él no estaba ahí. Las sábanas y mantas estaban tiradas a un lado. Entonces escuché las risas. Eran de 2 personas, para ser más exactos. Giré la cabeza hacia mi derecha, donde estaba Finn, de pie junto a la pared. Encendí las luces con algo de miedo mientras Finn lentamente se giraba hacia mí. Miré el resto de la habitación por un segundo. Vete a la cama, Finn. Él asintió y lentamente regresó a su cama. Apagué la luz después de mirar una vez más a mi alrededor. No pude dormir esa noche.
ni por un minuto. Y esto fue porque, antes de encender las luces, podría haber jurado que vi una mano tocando la cara de mi hijo. A la mañana siguiente estuve fuera de casa y, de regreso, vi unas luces intermitentes. Al lado de mí pasó una ambulancia a alta velocidad en la misma dirección que yo. Temí lo peor y aceleré hacia casa. Encontré a mi esposa en el porche llorando mientras hablaba por teléfono. Salté del coche y la abracé preguntándole qué había pasado. Ella me dijo lo siguiente. Me dijo que estaba lavando ropa y mientras tanto, nuestra hija estaba en la sala de estar en la andadera. Después de eso, se fue a llevar la ropa doblada a la habitación de Finn, esperando encontrarlo tomando una siesta o descansando un poco. Ni siquiera tocó la puerta. Apenas la abrió, lo vio ahí. Vio a nuestro hijo parado en el centro de su habitación, arqueado hacia atrás, con la cabeza casi tocando sus pantorrillas. Ella se quedó en shock, y cuando el brazo derecho de Finn comenzó a elevarse en el aire, se dio cuenta de que él no estaba tocando el piso. Sus pies estaban apenas a centímetros del suelo. Cuando ella gritó, él se cayó. Abracé a mi esposa completamente confundido, esperando que la vida se tomara una pausa eterna antes de que tuviéramos que averiguar qué le estaba pasando a nuestro hijo. Según sus palabras, seguramente estaba sufriendo de una parálisis y tenía la espalda rota. La llevé al coche, entré a la casa corriendo y acarreé a nuestra niña antes de irnos al hospital. Bien, ahora es momento de hablar de mi hermano Kevin. Era mi hermano menor. Tenía solo 8 años cuando se enfermó. Al principio parecía ser gripe. Lo tenía postrado en la cama y no fue a la escuela por unos días. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque francamente todo fue tan extraño. Kevin llegó a casa tarde el día anterior a su enfermedad. Siempre fue un chico alegre y divertido, siempre buscando aventuras desde temprana edad. Siempre lo llevaba a todos lados conmigo porque podía seguirme el ritmo a mis 13 años en cualquier paseo de bici. Tenía una radiante sonrisa y una gran fascinación por Superman. No éramos ricos ni nada parecido, por lo que mi madre en una ocasión le compró una capa barata en una tienda de segunda mano. Durante el año siguiente, estuvo siempre usando esa capa. Cuando iba en bicicleta a la casa de su amigo Anthony, recuerdo que siempre se ondeaba al viento como si estuviera volando en el aire. Después de que se enfermó, no recuerdo que se la pusiera nunca más. Por lo que recuerdo que me contó mi madre, en paz descanse, mi hermano entró en la sala y pasó en completo silencio. Se preparó para acostarse sin comer nada. Y ese fue el inicio. Se quedó en esa cama por días. Yo iba con él para ver si quería hacer algo conmigo, pero se negaba. Durante esos días comencé a sentirme mal. Me desperté una noche completamente sudado, confundido y sin recordar el sueño que había tenido. Salí de mi cama y fui a la cocina. Me serví una taza de agua y la bebí rápidamente. Estaba tan fría que me quemaba la garganta. Esperé un momento y luego volví a la cama. Sin embargo, de pronto escuché algo suave proveniente del interior de la habitación de Kevin, al otro lado de la puerta cerrada. Me detuve y recargué mi oído en ella. Parecía que hablaba consigo mismo. Se estaba riendo. Luego sonaron 2 voces hablando al mismo tiempo. Se superponían, pero decían lo mismo. Mantuve mi oído ahí por más tiempo, tal vez para obtener algo de información. Luego las voces se detuvieron.
Un escalofrío me recorrió la espalda y una gota de sudor por mi nariz. Toki, dijeron las voces. Retrocedí rápidamente y corrí a mi habitación. Me metí en mi cama y me quedé ahí. No dormí el resto de la noche. Solo pasaron unos 20 minutos cuando comencé a escuchar crujidos fuera de mi habitación. Miré la puerta atemorizado por mi propio hermano menor, asustado de cómo sabía él que yo estaba fuera de su habitación. Vi un par de sombras pasar debajo de mi puerta. Eran 2 pares de piernas paradas ahí afuera. No tocaron a mi puerta. No había susurros. Nada. Ese par de piernas se quedaron ahí, inmóviles durante unos 10 minutos, antes de volver a irse. Me quedé despierto toda la noche mirando por debajo de mi puerta. A partir de ahí las cosas empeoraron. Kevin cayó en coma debido a la falta de oxigenación unos días después. Falleció una semana más tarde. El líquido de sus pulmones se acumuló hasta el punto de la asfixia, cosa que los médicos nunca detectaron. Todos los que lo revisaron vieron su respiración como normal. Tan solo tenía 8 años. También fue extraño porque después de que se enfermó, recuerdo que su amigo Anthony también comenzó a faltar a la escuela. Siempre me odié por tenerle miedo. Su voz diciendo "Toki" fuera de mi puerta pudo haber sido una llamada de ayuda. Podría haber significado cualquier cosa, pero yo de joven seguramente lo había confundido con algo aterrador, algo que tenía la intención de advertirme que me mantuviera alejado de mi hermano. Por eso compré mi antigua casa de la infancia, como un recuerdo de mi hermano y de lo que él significaba para mí. Sin embargo, todo esto aún lo mantengo en secreto. Rara vez hablo de ello con mi esposa y nunca he tocado el tema con mi hijo. Kevin fue olvidado casi por completo cuando mis padres murieron. Las únicas personas que realmente quedaban para recordarlo éramos Anthony y yo. No hablamos mucho, solamente lo saludo cuando lo veo en la licorería. Últimamente se ha visto peor, pero es por todo lo que ha pasado. Y de eso no puedo hablar. Cuando Charlotte y yo llegamos al hospital, le estaban haciendo pruebas a nuestro hijo. Finn nunca se había visto más vivo. Estaba sentado en su silla sonriéndole a las enfermeras. Mi esposa, entre lágrimas, lucía tan confundida como todos los demás una vez que lo vieron. Corrió y abrazó a nuestro hijo fuertemente, como la primera vez que lo vio al nacer. Mi esposa no miente. Ella no impone nada como la única verdad. ¿Cómo fue que vio lo que vio? ¿Cómo es que ahora me dicen que Finn está bien y que podremos llevárnoslo en unas pocas horas? Insistí en que lo revisaran y lo cuidaran al menos por una noche, pero necesitaban la cama en caso de emergencia. Decidí terminar con aquella insistencia. No quería molestar más a mi esposa y a mi hijo. Ya habían pasado por mucho. Llegamos a casa esa noche y llevé a mi hijo adentro mientras mi esposa cargaba a nuestra hija. Los acostamos a ambos en sus camas. Le dije a mi esposa que llamara a la policía por si pasaba algo, que yo necesitaba salir a un lugar. Tuvimos una pequeña discusión respecto al asunto, antes de sincerarme diciéndole que tenía que ir al arroyo. Ese fue el último lugar donde Finn había estado antes de enfermarse. Ella no estaba totalmente de acuerdo con la idea, pero sabía que no era para algo malo. Antes de irme, ella me detuvo. Me preguntó si le creía sobre lo que había pasado con Finn y que si no pensaba que estaba loca. Le dije que sí, le creía, que estaba tan confundido como ella. La besé y luego me fui. Conducir hasta el bosque por la noche puede sentirse desalentador. Era estar en medio de la oscuridad. Fue aún peor porque me costó mucho tratar de no entrar en ninguno de los bares por los que pasé.
Estar borracho ayuda a borrar los pensamientos sobre Kevin, lo que pasó en mi casa o de cualquier cosa. Sin embargo, seguí adelante. Con iniciativa me adentré en los arbustos, entré en los árboles y caminé por la tierra. La situación fue perfecta porque a pesar de haber olvidado mi linterna, conocía el camino. A pesar de que habían pasado unos 20 años desde la última vez que estuve aquí, los recuerdos de la zona permanecieron en lo más profundo de mi alma. Llegué al arroyo y me paré en la orilla. Estaba lleno de hojas y no podía tener más de unos pocos centímetros de profundidad. Este arroyo solía ser grande y se podía pescar. Apenas se podía escuchar algo más además del agua ligera golpeando las rocas. No había sonido de ardillas ni búhos, nada más que el arroyo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de lo desesperanzado que estaba. ¿Qué esperaba encontrar aquí como para haber venido de tan lejos? Había dejado sola a mi esposa en casa con mis hijos. Decidí solamente dar una pequeña vuelta y caminar un poco por el arroyo. La gran luna brillante se abría paso entre las ramas de los árboles mientras miraba de arriba a abajo, y su luz guió un poco mi camino. De pronto, podría jurar haber sentido algo. Lo que sea que estuviera ahí, me agarró el tobillo mientras caminaba y caí al agua. Caí de golpe contra ella. Mi cabeza golpeó la punta de una roca y me quedé en el agua por un segundo, usándola para cubrir mi grito de agonía. Luego me levanté y miré a mi alrededor. Estaba seguro de que algo me había agarrado y que no me había tropezado, que no era tan torpe. Lo juro. Me aferré a la tierra mientras me levantaba, esperando que mi cabeza no sangrara demasiado. Me levanté y alcé la mirada. Fue entonces cuando lo vi. Vi lo que Finn había visto. Era algo rojo en el suelo, pero no se podía distinguir bien. Me incorporé y corrí hacia él. Cuando llegué, miré hacia abajo y mi corazón se hundió. No podía ser. Simplemente no tenía sentido. Me arrodillé para quitar todo lo que estuviera encima, todas las hojas y ramas rotas. Seguido de eso lo tomé en mis manos. Conocía el material y la forma en que se movía en el aire, como si la hubiera visto ayer. Traté de contener las lágrimas mientras miraba la vieja capa de Kevin. Una sensación extraña me invadió y mi cabeza se aclaró como si hubiera sido conectada a una computadora. Todo me llegó a la vez, cada recuerdo, cada sentimiento, el por qué estaba tan extrañamente aterrorizado esa noche con Kevin. Corrí a través de los árboles de regreso a la carretera, de regreso a mi auto y, con suerte, de regreso a la seguridad. Tomé con fuerza la capa color escarlata de mi hermano mientras corría. Conduje a casa en silencio. Las luces de los bares no habían perdido su atractivo. Brillaban aún más, pero seguí adelante. Necesitaba volver con Charlotte, con mi esposa, con mi hijo y con mi hija. Llegué a la entrada de la casa. Subí y abrí la puerta. Charlotte saltó cuando entré. Estaba despierta en el sofá. La miré con cada palabra al borde de mi lengua lista para salir, pero una sola mirada de ella fue suficiente. Creo que vio algo que andaba mal conmigo. Y yo esperaba que sí, porque me derrumbé ante ella y lloré. Caí de rodillas. No podía más. Ella se levantó y esta vez me abrazó mientras yo no tenía la fuerza suficiente para seguir. Cuando toqué esa capa, una sensación se apoderó de mí y no pude soltarla por mucho que quisiera. Todos los recuerdos que rechacé, a los que les había restado importancia, volvieron a mi mente. Se aferraron como cuchillos a mí
y me mordieron con afilados dientes mientras se filtraban de nuevo a mi cabeza. Le conté a Charlotte sobre mi último día con Kevin antes de que él cayera en coma. Estaba en la sala de estar viendo televisión cuando lo escuché toser desde su habitación. Fui a verlo y ahí estaba sentado en su cama, como si me estuviera esperando. Fui y me senté a su lado. ¿Cómo te sientes, Kevin? Bien. ¿Y tú? Asentí con la cabeza. Doggy, hay algo que no podía decirte. ¿Qué cosa? Bueno, es que estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Algo en el rabillo del ojo llamó mi atención y miré a la basura. Dentro del bote había un gran montón de baba negra. Debía tener al menos una semana ahí. Porque tu hijo va a morir como yo. Lo miré. Aquello no era mi hermano. Sus ojos estaban hundidos en aguas negras mientras goteaban y se arrugaban en su cara. Sus dientes estaban podridos hasta las encías. Las encías estaban grises hasta el fondo. Salté cuando miró hacia el techo y abrió la boca. Luego, como una fuente, la negrura salió de su boca y dio hacia el techo. Lo miré por un momento y caí al suelo desmayándome. Desperté en el sofá. Me costó mucho volver a la habitación para encontrar alguna evidencia de lo que había visto. Pero cuando entré en la habitación, esta se veía tan limpia como cuando entré por primera vez. Esperé a que mis padres llegaran a casa y cuando lo hicieron, les conté sobre eso. No molestes a tu hermano con estos ataques tan histéricos. Tu madre ha pasado por mucho con todo esto. ¿Por qué dices algo así? Necesitas dejar de ver películas de terror con tus amigos. Y fue todo. Me quedé callado. Pensé que todo estaba en mi cabeza, pero lo recuerdo claramente ahora. Porque después de tocar esa capa, todo quedó claro. Todo se alineó. Esa noche, cuando escuché a Kevin susurrar en su habitación y cuando se paró afuera de mi puerta, eso fue 3 días después de que cayera en coma. Si alguien vive o ha vivido en Bridgen, si alguien sabe algo sobre el arroyo que está en el bosque, si alguien tiene alguna idea de qué demonios le podría estar pasando a mi hijo, por favor, y por todos los medios, comuníquese conmigo. Mi familia está desesperada. Estoy aterrorizado por mi hijo. Hoy colapsó. Tuvimos que llevarlo al hospital y hace aproximadamente 1 hora los médicos me dijeron que estaba acumulando una gran cantidad de líquido en los pulmones, más que en un caso normal de neumonía. Temo que lo que le pasó a mi hermano le pueda pasar a él. Si alguien puede, por favor, ayúdenos. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.